Llegamos al día viernes, hoy es 9 de octubre de 2020. Esta mañana vamos a conversar con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Él ya se encuentra con nosotros aquí en Hechos AM. ¿Qué temas son noticias en estos días? El FODES, una discusión que se ha prolongado, digamos, por varios días. Hemos visto situaciones de protestas esta semana, hemos visto invitaciones para reunirse. Primero, el ministro dijo que quería reunirse en el Ministerio de Hacienda con los diputados, con representantes de los alcaldes en su oficina en el Ministerio de Hacienda. Los diputados primero responden que querían que esa reunión se desarrollara hoy, este día, pero luego esa invitación fue cancelada. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este tema y qué está pasando con el tema del financiamiento para enfrentar la pandemia? De eso vamos a conversar hoy aquí en Hechos AM, pero pongamos algunos hechos en contexto. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2021, que asciende a 7.453.5 millones de dólares y que, según indicó, tiene como prioridad la inversión en educación, salud y seguridad pública. El proyecto de presupuesto de la Nación para el próximo año es unos 1.000 millones de dólares más que el proyecto de este año. Este proyecto, según indicó el presidente de la República, ya no se incluye el 5% de la contribución especial para la seguridad. Este vence el 4 de noviembre y al menos se buscará que este impuesto ya no sea trasladado a la población, sino que sea directamente pagado por los grandes contribuyentes. El gobierno pedirá a la Asamblea Legislativa que suba del 5 al 8% el pago de esta contribución. Otro tema que se mantiene pendiente es el del pago del FODES. Esta semana se realizó una protesta en diferentes puntos del país en exigencia del desembolso. El gobierno argumenta que no tiene fondos. Sin embargo, el ministro de Hacienda invitó al presidente de la Asamblea Legislativa, a los jefes de todos los grupos parlamentarios y a la presidenta de Comures para tener una reunión de trabajo que permita abordar el financiamiento pendiente de la aprobación legislativa y la transferencia del FODES. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, cerramos la semana, estamos en el día viernes, una semana más de trabajo y hoy vamos a conversar con el ministro de Hacienda. Señor ministro, buenos días, qué bueno que puede acompañarnos. Muy buenos días, Manuel, muy buenos días a todos los televidentes que a esta hora de la mañana pues están interesados en las temáticas presupuestarias. Con mucho gusto atenderemos todas las consultas que tengas para tus televidentes, Manuel. Ministro, primero se había dicho, usted hizo una invitación a los diputados y en este caso también a la presidenta de Comures para que se reunieran el sábado con su oficina. ¿Quiénes le han confirmado para ir a, digamos, a esta reunión? Porque había otra contrapropuesta, que esa reunión se desarrollara hoy en la Asamblea Legislativa, pero al final esto fue cancelado. Sí, bueno, de la propuesta del día de ayer, bueno, me contaron, pero no estuve pendiente del canal legislativo, estaba pues con varias ocupaciones el día de ayer, estábamos presentando casos de evasión ante la Fiscalía General de la República. Nosotros el día miércoles, Manuel, invitamos a todos los jefes de fracción y al diputado independiente y también al presidente de la Asamblea, así como a la Junta Directiva de Comures, representada a través de la señora alcaldesa Milagro Navas. Yo solo he recibido hasta este día la confirmación para la reunión del día sábado de la presidenta de Comures, que lo hizo también de manera pública, del jefe de fracción del grupo parlamentario Gana y del jefe de fracción del PCN. De los demás legisladores, pues lo que escuché es que querían que llegara a negociar a la comisión política, pero pues en nuestro entender o en nuestra opinión, Manuel, yo creo que los jefes de fracción deberían ser los que deberían de sentarse en conjunto con nosotros, pero en conjunto con los alcaldes, porque ellos nos han convocado para el día lunes, pero solo los diputados, y para el día sábado, pues al parecer solo van a llegar los alcaldes. Entonces veo bastante ilógico. Yo entiendo que la señora alcaldesa Milagro Navas pues es parte del Partido Arena y me imagino que ha de tener de comunicación con el jefe de fracción Carlos Reyes, ¿no? Entonces a mí sí de verdad me gustaría que dejáramos de alargar la discusión y de alargar el diálogo, porque el país de verdad necesita soluciones, o si lo que pretenden algunos es que las protestas se alarguen, pues que lo digan de manera abierta, porque yo escuchaba ayer al alcalde de Soyapango decir que las protestas iban a continuar de manera indefinida. Si las protestas continúan de manera violenta y golpeando a ciudadanos,
la verdad que no es la forma de encontrar una solución para el país. Nosotros estamos invitando a los señores diputados, pero, por ejemplo, el alcalde de Soyapango, en vez de pedirle al diputado Carlos Reyes que asista a la reunión, dice, bueno, si no se llega a nada concreto el día sábado, vamos a continuar con las protestas. Entonces parece que lo que se quiere es seguir generando caos. Yo quiero pensar que no es eso lo que ellos están buscando, pero sí les vuelvo a solicitar y les vuelvo a hacer la invitación a que nos acompañen el día sábado a todas las fracciones legislativas y también a los miembros de la Junta Directiva de Comures. Pero, ministro, digamos, el tema de si se reúnen o dónde se reúnen es como, digamos, un paso de forma, pero vamos al fondo. Sí. ¿Cuál es la propuesta que lleva el gobierno en sí? Digamos, son ya varios meses de retraso en el pago del FODES, según tenemos entendido, son 144 millones que el gobierno, en este caso el Ejecutivo, no ha transferido a las municipalidades. ¿Cuál es en sí la propuesta que ustedes tienen para las alcaldías y decirles, miren, solventemos el problema, aquí están las posibles soluciones? Sí, vean, Manuel, hay que aclarar algo. Nosotros tenemos un retraso a esta fecha de 3 meses en sí. Hay un mes que está vencido, que es el mes de septiembre, pero ese mes se traslada normalmente por ahí por el 24 de cada mes. Es decir, sí, nosotros lo tendríamos que trasladar por ahí por el 24 de octubre. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos pedido que tratemos 2 temas específicamente con esto. El tema del refinanciamiento de los fondos COVID para restituir los ingresos y continuar atendiendo la emergencia. Y 2, el tema del FODES, porque sabemos que les interesa a los señores diputados. Pero ellos quieren que la discusión gire en torno solo al FODES. Y eso, Manuel, yo lo he repetido en reiteradas ocasiones, de que nos deja en una posición bastante complicada de la caja fiscal. Entonces, parece que es una estrategia de dilatar y ahogar, de dilatar las discusiones y ahogar financieramente las respuestas del Ejecutivo hacia la población. Entonces, nosotros estamos somos de la idea de que debemos de entregarle también recursos a las alcaldías, y no estamos en contra. Nosotros nunca hemos dicho que no debemos pagar el FODES o que no debemos trasladarle el 30% de los préstamos COVID. El problema es que nosotros no hemos restituido ingresos hasta este momento de parte de los señores legisladores, excepción hecha por 606.5 millones que nos aprobó la Asamblea durante algunos meses. De esos 606 millones, el Ejecutivo solo ha utilizado 307 millones. Entonces necesitamos restituir ingresos. ¿Dónde se fueron la demás parte? Pues se fueron 191 millones asignados a las alcaldías, 55 millones que se asignaron a Fomilenio y 52 millones que se asignaron a la partida de pensiones de veteranos. Entonces el Ejecutivo realmente ha contado a esta fecha con 307 millones para atender la emergencia nada más, y solo las transferencias de 300 millones a los 1.5 millones de hogares salvadoreños nos costaron alrededor de 400 millones de dólares. Entonces, ahí ves que no hemos tenido los recursos necesarios para atender la emergencia y hemos tenido que atender la emergencia con el presupuesto ordinario. Así que nosotros queremos tratar los 2 temas, porque los 2, aunque ellos digan que no tienen nada que ver, porque ellos solo dicen, es que está consignado en el presupuesto. Sí, en el presupuesto también tenía yo consignado pagarle a los proveedores del Estado, digamos, a tiempo o pagarles oportunamente. Pero no pudimos. Muchos proveedores también hemos tenido algunos retrasos. De hecho, para pagar salarios de la Asamblea Legislativa tuvimos que hacer algunos recortes o algunos ajustes dentro de nuestros pagos de proveedores. Es decir, los diferimos unos días más esperando la recaudación. Pero entonces el acondicionante es, nosotros pagamos el FODES, pero ustedes tienen que liberar los fondos que tienen atrapados. No es una condicionante como tal. ¿O la base de la negociación? No es una condicionante como tal, pero debemos tratar los 2 temas, Manuel. Yo creo que ellos saben muy bien que esta etapa del año, la etapa de cierre del año, de los últimos 3 meses, son los más complicados para el Ministerio de Hacienda, porque se vienen bastantes compromisos, pagos de aguinaldos, bonificaciones en algunos casos de algún personal que trabaja en primera línea, proveedores, hay que pagar deuda externa. Entonces ellos conocen esta realidad, ellos saben que tenemos un cúmulo de obligaciones que cumplir antes del 31 de diciembre. Y cualquier recurso que no ingrese a la caja fiscal nos complica.
Entonces, si nosotros a esta fecha ya perdimos más de 700 millones, tenemos que restituir esos ingresos. Además de eso, estamos previendo que el 31 de diciembre vamos a tener 960 millones de pérdida, es decir, casi 1.000 millones en los ingresos que estaban programados. Entonces, esa es la complicación que tenemos, y ellos conocen esta realidad. Ellos saben que tenemos que reforzar la caja fiscal si queremos cerrar el año cumpliendo con todas nuestras obligaciones. Así que yo les vuelvo a hacer un llamado, Manuel, para que tratemos los dos temas. Los dos temas son vinculantes, así como nos tocó atrasarnos con las pensiones de los veteranos. Nosotros no queremos atrasarnos ni con proveedores, ni con pensiones de veteranos, ni con los traslados a las alcaldías, ni con, mucho menos con los insumos médicos, mucho menos con los salarios de nuestros médicos. Entonces, para hacer eso, nosotros tenemos que prever una fuente de recursos que sea, digamos, confiable, y en este caso, la restitución de los ingresos, que para eso se negoció el decreto 608. El decreto 608 establece específicamente que se pueden usar los préstamos o los bonos que nosotros consigamos en el mercado internacional para varias finalidades. Uno, atender la emergencia, ¿verdad?, de parte del gobierno por el gasto adicional que surgió, camas, oxígenos, medicamentos, traslados a alcaldías del 30%, restitución de ingresos, o para financiar gastos que se hayan quedado desfinanciados en el presupuesto general de la nación. Esas son las finalidades del decreto 608, pero ahora parece que esas finalidades se les han olvidado a algunos. La restitución de ingresos al Ministerio de Hacienda quedó consignado en ese decreto, y creo que debemos respetar la asignación que se le había hecho. Nosotros conversábamos esta semana con una diputada que es parte de la Comisión de Hacienda, y ella decía... Primero decía que el FODE se debe pagar de los ingresos corrientes que tiene el fisco. Y ella decía que ha tenido, digamos, un ritmo de ingresos el gobierno arriba de los 300 millones, decía, incluso en los meses de la pandemia. Usted es el ministro de Hacienda, ¿qué dice sobre eso? Bueno, lo que pasa es que una cosa, Manuel, es cuando tú trabajas, por ejemplo, y solo contás con el ingreso, ¿qué va a pasar? Vos vas a pensar que en tu cuenta de banco tenés $500, cuando realmente lo que tenés de disponibilidad es menor a eso, porque tenés que pagar alquileres, tenés que pagar la comida, tenés que pagar el vestuario, tenés que pagar el colegio de los niños. Entonces, todo esto al final, en un ejemplo hipotético, para que nos entiendan todos los salvadoreños que nos están viendo, si en su casa usted gana $500, ese es su ingreso total, pero realmente su disponibilidad para utilizar en otros gastos es menor, porque tiene ya algunos compromisos. Nosotros no vamos a dejar de pagar los salarios de nuestros médicos, no vamos a dejar sin insumos el Hospital El Salvador, así como ellos lo dejaron en la votación que hicieron en el decreto 728. Otorgaron solo dinero para las plazas, solo para pagar salarios al Hospital El Salvador, pero no dejaron asignación para medicamentos, para insumos médicos, para equipo menor a $600 que estaban consignados en esos mismos 30 millones que nosotros solicitaron, y al final solo aprobaron 15.5 millones para el Hospital El Salvador. Entonces, esa es la forma en la que ellos ven las finanzas públicas. Las finanzas públicas no se pueden solo ver los ingresos. Si solo vemos los ingresos, vamos a tener ese resultado. Hemos estado percibiendo alrededor de 300 millones mensuales, pero hemos estado gastando en la emergencia. Las camas hospitalarias que estaban usando nuestros pacientes en el Hospital El Salvador, tuvimos que comprarlas con recursos. El oxígeno que se le puso a muchos, incluso a muchos pacientes, incluso familiares de algunos diputados, están siendo atendidos y fueron atendidos en el Hospital El Salvador, y esos recursos que se compraron necesitan fondos. Entonces, si bien es cierto que hemos tenido alguna recaudación, también la demanda adicional del gasto creció. Nosotros no teníamos previsto en diciembre de 2019 construir el Hospital El Salvador, y si no lo hubiéramos construido, ¿qué cifras tendríamos en fallecidos o en número de contagios? El Hospital El Salvador ayudó a descongestionar toda la red nacional, además de todas las remodelaciones que hicimos. Invertimos cerca de 30 millones en remodelar toda nuestra red hospitalaria. Pero ¿eso qué es lo que significa, ministro? Que mientras no se restituya las áreas que se quedaron desfinanciadas, ¿no se va a poder pagar, por ejemplo, el FODES? Vamos a seguir teniendo complicaciones, y no solo con el FODES, Manuel, y eso para que lo tenga claro toda la población. Lo que yo estoy realizando es una planificación financiera de obligaciones del Estado
de tal suerte que no tengamos un incumplimiento con ninguno de nuestros acreedores, llámese inversionistas del mercado internacional de bonos, llámese organismos multilaterales vía préstamos, llámese proveedores, pago de salarios. Nosotros estamos tratando de estirar los pocos recursos que tenemos para seguir atendiendo la emergencia. Y además de eso, también para atender la recuperación económica. Hay que recordar también que sigue latente la amenaza de una segunda ola de contagio. Dios no lo quiera, Manuel, pero si a nosotros nos pasa como Costa Rica, por ejemplo, que está teniendo 1.500 casos diarios y estaba escuchando la última vez cerca de 15 muertos diarios, o lo que nos pasa como en Guatemala, con unas cifras exacerbadas de contagios diarios y con sus hospitales pues bastante complicados, nosotros vamos a tener que seguir invirtiendo recursos. ¿Y a quiénes van a salir a culpar los señores diputados cuando no podamos atender la emergencia porque no tenemos fondos? Al Ejecutivo, con seguridad. Ellos se van a sacar la responsabilidad de encima. Así como ahora nos están diciendo, pague el FODES, pague el FODES, pague el FODES, pero no me dicen de dónde. Es que tuvo ingresos, sí, pero también tuvimos que pagar los medicamentos, tuvimos que pagar la atención de todos nuestros pacientes, los salarios de nuestros médicos. Entonces, ellos no toman en cuenta todos esos gastos. Debemos llegar a consensos, tenemos que tomar una decisión y darle soluciones a nuestro país, porque la caja fiscal se encuentra en un momento delicado. Y eso es algo que yo lo dije desde el primer día de trabajo que llegué a la Asamblea Legislativa y les dije, señores, tengamos conciencia del momento que atraviesa el país. Yo he conversado con organismos multilaterales y me dicen, ministro, estamos bastante preocupados porque El Salvador es el único país que está rechazando préstamos en medio de una emergencia y está rechazando préstamos a un 2.11%, o sea, con unas condiciones inmejorables en el mercado. Yo lo comentaba, creo que en la última entrevista que tuvimos contigo, Manuel, El Salvador fue uno de los 3 países a nivel latinoamericano que accedió a condiciones preferenciales con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Nos otorgaron créditos que ahora están ahí en la Asamblea Legislativa sin poder ser asignados presupuestariamente. A partir del 20 de septiembre de este año, nosotros estamos pagando una cláusula de compromiso de $4.100 diarios. Es decir, que si al 31 de diciembre estos créditos no están ratificados, el país habrá perdido, solo por un crédito de 250 millones y otro de 50, habrá perdido $500,000. O sea, pero en nada, o sea, dinero tirado a la basura, básicamente. ¿Por qué? Por la necesidad de algunos pocos que no quieren llegar a consensos. Pero preocupa cuando usted dice, bueno, que se corre el riesgo de quedar algunas áreas, se queden desfinanciados. ¿Está, digamos, el Salvador cerca de caer en un default o digamos, en un impago, producto de ese mismo tipo de situaciones que están ocurriendo con los desacuerdos con la Asamblea? Eso es lo que nosotros no queremos, Manuel. De hecho, hay que recordar que en el año 2017 el país cayó en un default selectivo. La tasa que algunos diputados nos reclaman de los bonos que colocamos el 8 de julio a una tasa de 9.5% en un mercado internacional convulsionado, ¿verdad?, en medio de una crisis sanitaria y financiera como nunca había existido en la historia. En ese contexto nosotros logramos colocar a una tasa bastante competitiva, que es el 9.5%. Y posteriormente, en la reciente colocación de CETES que hicimos en el mes de septiembre, colocamos a una tasa de 7.5%, pagando única y exclusivamente 5 puntos básicos de la emisión, mientras que en gobiernos anteriores se pagaban 20 puntos básicos, 23 puntos básicos por emisión. Conseguimos el financiamiento a un buen precio. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros llegamos con estos financiamientos, a pesar de todas las críticas de la oposición, pero seguimos encontrando bloqueos en la Asamblea Legislativa. El presidente de la República daba declaraciones esta semana y decía, por ejemplo, en una de sus intervenciones decía de que desde abril ya se veía venir que se iba a caer, digamos, en un impago con las alcaldías en el tema FODES debido a la situación que estaba generando con el tema de la pandemia. Y también él decía otro punto importante, decía que ante las situaciones que estamos, no se puede contemplar una fecha de pago para los alcaldes. ¿Usted qué dice de esto? Porque definitivamente parece que el punto de discusión se está centrando en el FODES y es ahí donde todo el mundo pues quiere que se dé algún tipo de certeza de parte de, en este caso, del ministro de Hacienda. Lo que pasa, Manuel, es que
pareciera que hay un argumento que no aplica, o por lo menos no lo aplican los diputados de manera homogénea. Los alcaldes nos dicen, miren, nosotros necesitamos el FODES ahora, incluso hasta para pagar salarios, que no está previsto en la ley FODES que sea para pagar salarios. Nosotros necesitamos el FODES porque se nos cayó la recaudación tributaria. Y justamente es el mismo argumento es el que yo he dado ante los diputados para que restituyamos esos ingresos, y no los quieren restituir. Además de eso, Manuel, nosotros tuvimos un incremento en el gasto. Las alcaldías, si bien es cierto, tuvieron algún incremento en el gasto por algunas acciones que ellos ejecutaron, como rociar con desinfectante algunos carros, poner algunos arcos, la entrega de paquetes familiares la hizo el gobierno de la República de manera directa. Algunos de ellos también tomaron la iniciativa de entregar algunos paquetes alimentarios, pero el incremento del gasto que han tenido las alcaldías no es ni por cerca con el incremento del gasto que ha tenido el gobierno de la República en materia de salud. Entonces tenemos que hacer que estos gastos adicionales también estén financiados, además de restituir la pérdida. Cuando se aprobó, digamos, el plan de rescate para la economía, se dijo que el 30% de los fondos iban a ir para las alcaldías. Sí. Ahí estamos, Sí. con ese dato que es así. Sí, tal cual. Se incorpora al presupuesto 197 millones y de esos un porcentaje se dijo que iba a ir para las alcaldías. Sí. Los alcaldes dicen no nos han dado esos fondos todavía. No, correcto, porque están en las cuentas del Banco Central de Reserva. ¿Por qué, Manuel? Yo les dije a los señores diputados de la Comisión de Hacienda, miren, yo acepto un dictamen parcial única y exclusivamente para no perder Fomilenio, para no perder el compromiso con el pueblo y gobierno de los Estados Unidos que tanta ayuda le ha dado a este país. Y nosotros no podemos quedar como incumplidos ante la Corporación Reto del Milenio, así que vamos a aceptar que hagan asignación presupuestaria única y exclusivamente por los 55 millones de Fomilenio. Ellos, violentando el artículo 226 de la Constitución, que dice que el órgano ejecutivo en el ramo respectivo, que en este caso es Hacienda, es el ente rector de las finanzas públicas, decidieron unilateralmente incluir alcaldías y también incluir veteranos, pero con 52 millones. Nosotros estábamos incorporando las pensiones de veteranos con 12 millones para que en el próximo crédito también se les volviera a incorporar y así ir dándole soluciones a todos los sectores, no a uno exclusivamente. Entonces vinieron ellos y los incluyen. Yo se los dije, miren, no se arroguen una facultad que no les compete, no se arroguen una facultad del ministro de Hacienda, porque nosotros sabemos cómo tenemos la programación financiera para el cierre del año, pero no hicieron caso. Entonces dijeron, no, nosotros lo podemos decidir. Emitieron el decreto 728, que como tú bien lo dices, aprueba 197 millones. Cuando tú multiplicas 197 por el 0.30%, el 0.30, que es el 30% de los 197, eso es el resultado, son alrededor de 60 millones. El decreto 608 dice que yo le tengo que trasladar el 30% de todos los créditos que vayan entrando a la caja fiscal. ¿Qué es lo que pasó en este caso? 75 millones no es el 30% de 197. Entonces, el decreto 728 es contradictorio con el decreto 608. Entonces, yo no tengo como ministro de Hacienda, todas las actuaciones que nosotros realizamos están reguladas en la ley. El artículo 86 de la Constitución dice que los funcionarios no tenemos más competencias y más facultades que aquellas que nos otorga la ley. Entonces, al tener yo dos decretos contradictorios, 608 y 728, no puedo aplicar el traslado. Y eso yo se lo dije a los señores diputados, no hagan eso, nos van a meter en un problema y lo único que hacen es entrampar los fondos. Entonces, lo que yo les decía a ellos, miren, lo que ustedes tienen que hacer es emitir una interpretación auténtica o reformar el decreto 728 y destinar solo 60 millones o, bueno, ya si quieren romper todo lo que habíamos negociado en el decreto 608, pues díganlo, pues, y pongan que se le va a trasladar el 30% a las el 36% a las alcaldías, cuando realmente lo que se negoció y lo que se aprobó en la Asamblea fue el 30%. Entonces no sabemos cuál es la decisión que van a tomar,
pareciera que algunos, porque yo escuché algunas voces disonantes que decían que de ahora en adelante todos los créditos que vengan los van a aprobar para las alcaldías sin importarle el porcentaje que habíamos negociado en el decreto 608. Pero han sido 2 o 3 voces disonantes que se ha escuchado por ahí. Yo no creo que ellos lo vayan a hacer y espero que no lo hagan, pues, porque el gobierno de la República debe seguir atendiendo la emergencia, debe seguir dándole insumo a nuestros hospitales, nuestros médicos no se pueden quedar sin sus salarios y tampoco nuestro personal que ha estado trabajando en otras tareas como la Policía Nacional Civil o nuestra Fuerza Armada. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que sigan con nosotros. Vamos a seguir conversando con Alejandro Zelaya, el ministro de Hacienda, quien se encuentra aquí con nosotros en Hechos AM. Volvemos enseguida. Mañana de viernes aquí en Hechos AM tenemos hoy la visita del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Estamos hablando de los temas que están en discusión con la Asamblea Legislativa. Ya hablábamos de los créditos, ministro, que estaban pendientes de aprobación, pendientes de ratificación o pendientes de incorporación al presupuesto general de la Nación. ¿Cuáles son los créditos y a cuánto ascienden? Porque ese es un punto importante, porque escuchamos a los diputados y dicen, mire, el gobierno ha tenido acceso a 3.000 millones de dólares, a 5.000 millones de dólares, a 6.000 millones de dólares, pero luego escuchamos la visión que tiene, digamos, el Ejecutivo, y dice el presidente de la República, solo hemos tenido acceso a 300 millones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque de pronto hay, digamos, una guerra de cifras en las que definitivamente los ciudadanos quedamos en medio de declaraciones del Ejecutivo, de declaraciones del Legislativo, y al final, pues, no entendemos cuál es la cifra real del dinero que sí ha ingresado, digamos, al Ejecutivo, el dinero que está en discusión en la Asamblea, y que está pendiente de que pase todos estos procesos burocráticos para que llegue a las arcas del Estado. Sí, bueno, Manuel, hay que aclarar que nosotros pues hemos presentado toda la información necesaria en las comisiones de la Asamblea Legislativa, las comisiones respectivas. La comisión respectiva para hablar sobre las finanzas públicas del país es la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuestos. Luego se han creado comisión tras comisión tras comisión. Bueno, ayer me llegó, o anteayer me llegó una segunda carta de una comisión que persigue acoso a periodistas, dicen. Y yo les digo, ¿y al ministro de Hacienda por qué lo mandan llamar? Y bueno, dice el diputado Emilio Correa, que dirige esa comisión, dice, es que Hacienda mandó una auditoría. Y bueno, yo le contesté por lo menos vía redes para que fuera más rápido. Le digo, mire, diputado, debería leer la ley orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos, que le otorga una autonomía en materia tributaria del Ministerio, y también debería leer el artículo 28 del Código Tributario. El expediente tributario es confidencial y no se va a discutir en público, pues. Menos vamos a discutir en teoría una presunta fiscalización. O sea, yo no tengo facultades para ir a discutir ese tipo de cosas. Entonces parece que lo único que se busca con estas nuevas comisiones es retrasar las aprobaciones y tergiversar alguna información. En esas comisiones donde no hay gente que sea especializada en finanzas, porque la gente especializada en finanzas está en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Pero ellos han creado un par de comisiones en las que se siguen discutiendo temas que no tienen ninguna relevancia. Entonces, esas comisiones, primero, una que está analizando, ministro, el tema de uso de fondos de la pandemia. Sí. Y la otra, el tema de este tema de los periodistas, que surgió cuando el Faro denunciaba de que, por ejemplo, Hacienda le estaba pidiendo acceder a sus cuentas. Sí, vean, ellos nos hicieron de hecho una pregunta. Yo le dije, mire, yo no tengo conocimiento ni cómo se llama la sociedad de ustedes. O sea, no tengo ni conocimiento ni cuál es la razón social con la que gira ese periódico. Entonces, porque yo no tengo acceso a los expedientes tributarios por facultad que se le otorga al director general de Impuestos Internos. Nosotros lo que hacemos es, cuando los hechos son ya públicos y notorios o hay casos judicializados, como el caso de esta empresa que presentamos ayer, en el caso de Intratex, en ese caso sí nosotros podemos hablar abiertamente de estos expedientes, pero antes de eso nosotros no discutimos ningún tema de tributación en público, pues no estamos facultados para ello. Entonces lo único que se ha hecho con estas comisiones, Manuel, es retrasar y retrasar. Nosotros hemos llevado a la Asamblea Legislativa un total de cerca de 1.400 millones en préstamos como tal. De esos 1.400 millones solo hemos recibido aprobación por 606.
de esos 606 que se han aprobado, para el gobierno solo se han aprobado 307.5 millones. ¿Cómo se conforma esa aprobación? Los 389 millones del Fondo Monetario Internacional, si ustedes lo recuerdan, también se aprobaron los 191.5 millones que aprobaron recientemente los señores legisladores. Exactamente. Se aprobaron los 20 millones del Banco Mundial, ¿verdad? Y eso es lo que conforma todas las aprobaciones que nosotros hemos tenido. De eso solo hemos usado como gobierno 307. 190 millones, 191 millones fueron destinados para las alcaldías. Esa es la transferencia que nosotros hemos hecho. Es decir, nosotros en el gobierno de la República hemos usado cerca del 50% del total de fondos aprobados nada más para la emergencia. Y como te decía, solo las transferencias monetarias a 1.5 millones de hogares salvadoreños nos costaron cerca de 400 millones. ¿De dónde hemos tenido que financiar las actividades para la pandemia? Construcción del Hospital de Salvador, remodelación de los hospitales, los centros de contención que tuvimos en algún momento, nuevos medicamentos, insumos médicos, trajes de protección para nuestro personal de primera línea, pues lo hemos tenido que financiar de las partidas del presupuesto ordinario. Y ahora esas partidas tenemos que financiarlas con la restitución de ingresos también. Entonces, ¿cómo hacemos si no tenemos financiamiento? Todos los países del mundo salieron a buscar financiamiento. Algunos diputados dicen, es que estamos preocupados por la deuda externa del país. Bueno, yo hubiera querido escuchar esa misma preocupación en junio de 2019, cuando nosotros recibimos el gobierno con un 70% de la deuda. Nosotros, el gobierno del presidente Bukele, ha pagado cerca de 3.000 millones solo en servicio de la deuda de gobiernos anteriores, en un año y medio. Eso es lo que hemos pagado hasta esta fecha. Y nosotros, solo de deuda externa han sido más de 1.000 millones, solo de deuda de corto plazo han sido más de 1.000 millones los que hemos pagado de deuda que nos heredaron los gobiernos anteriores. Entonces, esta situación de la pandemia nosotros no la quisiéramos. Yo quisiera tener todos los recursos para poder pagarles a todos los acreedores del Estado, pero desgraciadamente con COVID-19 eso no fue posible, y eso no le pasó solo a El Salvador, Manuel. Ahí tenés las agencias calificadoras de riesgo, Fitch, Moody's, Standard & Poor's y todas las otras casas, emitiendo algunos pre-release que advierten sobre la deuda en América Latina: Brasil, México, Argentina, Uruguay, Ecuador, Chile. Están advirtiendo sobre todas las economías. Panamá salió a buscar un paquete de 4.000 millones para tener la emergencia. Costa Rica optó por un paquete de 2.500 millones y vean los resultados que ahora tienen. Nosotros salimos con un paquete de 3.000 millones para dos aristas: la emergencia sanitaria y la emergencia económica. Entonces, hemos sido de los países con mejores resultados a nivel mundial, y creo que debemos ahora hacer una adecuada reactivación de la economía, y para eso necesitamos la buena voluntad de los señores diputados para que aprueben estos financiamientos y podamos darle soluciones a nuestra gente. Ayer yo leía, por ejemplo, un titular, ministro, donde decía: ministro de Hacienda acepta que ha percibido el Estado cerca de 2.000 millones, decía, durante la pandemia. Esto a raíz de la controversia que se ha dado por los ingresos que ha obtenido, digamos, el gobierno durante, digamos, este periodo que ha sido de emergencia. Usted decía que ha sido un ritmo de 15 millones diarios, aunque lo ideal sería 17 millones. Sí. Pero bueno, el titular decía: ministro de Hacienda acepta que el gobierno ha percibido 2.000 millones. Claro que siempre ellos lo van a poner de manera tendenciosa. Algunos medios tienen su agenda, pues, y sobre todo ahora que se acerca la campaña electoral, o que ya estamos en algunos casos, porque ya vi que bastante campaña adelantada de algunos candidatos. Algunos medios tienen agenda y tergiversan todo. Decía, por ejemplo, el diario de hoy, y lo voy a decir con nombre y apellido porque lo ponía en un tuit el día de ayer: ministro de Hacienda admite que la deuda externa va a crecer en el 2021. Pues, hombre, si es que parece que es como admite su pecado, les decía yo, o confiesa su crimen. Miren, nosotros, este país se ha endeudado siempre, y nosotros empezamos a revertir ese comportamiento de endeudamiento. En el año 2019, nosotros heredamos este país
con una brecha presupuestaria de 1.200 millones. Esa brecha la bajamos en el año 2020 a 645.8 millones. Con la pérdida de ingresos que nosotros teníamos de 1.000 millones, más la brecha que heredamos de este año 2020, son 1.645 millones que nosotros pudimos poner de brecha en el presupuesto 2021, que creo que vamos a hablar más adelante del presupuesto. Claro, sí. Pero la brecha para el presupuesto 2021 bien pudo haber sido 1.600 millones, fácil. A eso sumémosle el gasto adicional durante 2020, pudiéramos haber rondado una brecha de 2.000 millones. Pero nosotros la presentamos con 1.342. Es decir, bajamos casi 700 millones de la brecha que podíamos haber presentado, y esa es la brecha que hemos propuesto en el presupuesto 2021. ¿Por qué, Manuel? Porque al contrario de gobiernos anteriores, nosotros sí estamos combatiendo la evasión, nosotros sí estamos modernizando los servicios tributarios y sí estamos apostándole a incrementar la recaudación. La CEPAL ha dicho que para salir de la crisis todos los países latinoamericanos necesitan una expansión del gasto fiscal y además de eso necesitan políticas que vayan orientadas a mayor recaudación tributaria, como el combate de la evasión, y lo dice así, el combate de la evasión y la elusión fiscal. Eso es lo que dice la CEPAL, esa es la receta. Así que nosotros estamos escuchando los organismos internacionales, pero también estamos aplicando nuestras propias iniciativas en materia de reactivación del consumo y también de la inversión. Ya que mencionaba el presupuesto, ministro, el jefe de fracción del Partido de Arena, Carlos Reyes, estuvo por aquí esta semana y él hablaba de las deficiencias que decía que han encontrado en el proyecto de presupuesto, sí. Como por ejemplo decía que no tiene la declaración jurada que debería estar anexa al proyecto de presupuesto y que tendría que haber sido firmada por usted. Decía, el otro punto decía que no contiene el documento inflacionario macroeconómico fiscal de mediano y largo plazo y tampoco está desde la propuesta de reformas y parámetros de límites cuantitativos de la ley de responsabilidad fiscal. Correcto, ley de responsabilidad fiscal, Manuel, ley de responsabilidad fiscal. Yo le quiero recordar a los señores diputados que ellos emitieron el decreto 607 antes de emitir el decreto 608. ¿Por qué? Porque el decreto 607 suspende la ley de responsabilidad fiscal, suspende los efectos de la ley de responsabilidad fiscal. Estos requisitos que ellos mencionan son requisitos que establecen la ley de responsabilidad fiscal, que se encuentra suspendida en este momento. Y ellos fueron los que la suspendieron. En este momento nosotros no tenemos regla fiscal. ¿Por qué? Porque la regla fiscal, Manuel, fue una ley que se negoció con varios organismos internacionales en el año 2016, porque el país estaba endeudándose en exceso y estaba incrementando su gasto corriente a niveles desproporcionados. Entonces se estableció una ruta fiscal para que en 10 años se pudieran reducir los efectos del endeudamiento. Y básicamente se puso una meta de 1 punto porcentual del PIB respecto a la deuda para irla reduciendo gradualmente la deuda externa, que ya llegaba a límites muy altos en ese momento, año 2016, 2017 caímos en default selectivo. Nosotros solicitamos a la Asamblea Legislativa que se suspendiera esa regla fiscal porque ningún país del mundo puede hacer frente a la emergencia por COVID-19 si mantenía sus reglas de gasto corriente. Había que contratar más médicos, había que contratar más enfermeras, había que comprar más oxígeno, había que darle más atención a ciertos grupos vulnerables del país, había que establecer centros de contención, había que patrullar nuestras fronteras, y todo eso básicamente es gasto corriente. Entonces pedimos que se suspendiera la ley de responsabilidad fiscal y ellos aprobaron el decreto 607, el mismo que ahora se les olvida para andar inventando o andar diciendo no vamos a aprobar el presupuesto porque él no puso la declaración jurada de que toda la información del presupuesto es fidedigna. A mí me parece extraño porque ellos fueron los que suspendieron la ley de responsabilidad fiscal. ¿El Salvador fue el único país que la suspendió? No, no fue el único país. Perú, Colombia,
Panamá, Costa Rica, ¿quién más? No tengo en mente otros países, pero casi todos los países del mundo suspendieron sus reglas fiscales. Ecuador creo que también la suspendió, y todas se han tomado un parámetro de entre 1 y 2 años para volver a la regla fiscal. Nosotros tenemos que plantear un programa de vuelta a la regla fiscal, es decir, un programa de readecuación de nuestros parámetros fiscales en el presupuesto. Pero eso, Manuel, otorga la ley después de terminada la emergencia, que el COVID-19 no se ha terminado, se lo recuerdo a los señores diputados. Después de terminada la emergencia, hay un periodo de 90 días para presentar ese plan de regreso a la regla fiscal, y después ahí mismo se establece un periodo de regularización de los indicadores fiscales del país. Entonces es falso que el ministro de Hacienda no ha presentado esta documentación, y lo digo con total propiedad. Cualquier ciudadano puede ir a buscar el decreto 607 que los mismos diputados emitieron, y ahora están diciendo que quieren un requisito que ellos mismos quitaron en la ley de responsabilidad fiscal. Entonces es solo para retrasar la discusión del presupuesto. Yo sigo esperando que me llamen, pero no sigan inventando excusas, y no sigan inventando excusas, ¿verdad?, que pues ellos mismos crean, ¿verdad? Te quito el requisito y luego te salgo a decir que no has presentado ese requisito. Momento, si ustedes aprobaron quitar el requisito de la ley de responsabilidad fiscal mientras duren los efectos de la emergencia. ¿Por qué? Porque nadie puede atender un gasto adicional teniendo esas reglas. Ministro, ya está, digamos, en manos de la Comisión de Hacienda el proyecto de presupuesto 2021. De hecho, algunos diputados dicen que la próxima semana podrían comenzar los análisis ya de las cifras contenidas en el proyecto de presupuesto, y uno de los puntos que llama la atención es esa emisión de deuda de 1.342 millones. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, hay dos caminos que se pueden seguir con el presupuesto 2021. Primero es que los diputados aprueben el tema, digamos, del presupuesto con la emisión de la deuda, y digamos, el problema que puede tener el gobierno en determinado momento es la colocación y el costo de esa deuda. ¿A qué costo se puede colocar esto? Y la otra traba es que los diputados digan, miren, hay mucha deuda que se va a emitir y por ende no vamos a aprobar el presupuesto mientras esas cifras no se adecúen o, digamos, no se logre un acuerdo con el gobierno. Vean, ¿cómo ve usted el panorama, ministro? Vean, nosotros hemos presentado un presupuesto de 7.453 millones a la Asamblea Legislativa. Un presupuesto que incluye 1.300 millones, 1.320 millones para educación. Esto es un 5% del PIB. Vamos a hacer llegar el presupuesto de educación al mismo nivel que México y que Estados Unidos. Ellos invierten un 5% del PIB. Adicional a eso, el presidente Bukele ha estado incrementando un punto porcentual del PIB para educación con cada año de gestión. Nosotros encontramos las inversiones en educación en un 3% más o menos. El año pasado la hicimos llegar alrededor de un 4% y hoy estamos casi alcanzando un 5% del PIB. Entonces, ¿qué es lo que a algunos les molesta? Que lo que ellos pasaron criticando durante tanto tiempo, inviertan en educación, ahora nosotros lo estamos haciendo. Nosotros estamos invirtiendo en salud, que es nuestro segundo rubro prioritario. Estamos presupuestando 1.034 millones para el presupuesto de salud del próximo año. Estamos incorporando cerca de 6.000 plazas. Ahí están las más de 3.200 plazas del personal temporal que contratamos para COVID-19. Se queda con plazas permanentes. Es lo mínimo que nosotros podemos hacer por nuestro personal de primera línea que arriesgó la vida. Además de eso, estamos incorporando un incremento salarial para nuestros policías, para nuestros maestros y también para los miembros de la Fuerza Armada en el próximo año de $100 para el caso de educación y la policía, y también para el caso de nuestros efectivos de la Fuerza Armada. Además de eso, estamos proponiendo el programa de inversión pública más ambicioso de la historia. Son más de 1.520 millones los que vamos a programar en inversión pública para el próximo año, creciendo más de un 20% en los programas de inversión. Estamos lanzando 3 programas de vivienda de 15 millones cada uno, completamos 45 millones adicionales. Además de eso, vamos a lanzar, Manuel, el programa de reducción de la brecha digital más grande de la historia del país. 214 millones
de dólares para entregar una computadora a cada niño del país. Lo que ellos pasaron prometiendo durante más de 10 años, nosotros lo vamos a cumplir. Además de dignificar a nuestros maestros y todo el personal que durante tanto tiempo fue marginado. Todo esto te lo digo porque ellos salen a criticar esto, no por la deuda, el presupuesto no lo critican por la deuda. De hecho, nosotros hemos sido sumamente responsables en el manejo de la brecha, pero yo escuchaba a algunos diputados, como el diputado Rodolfo Parker, que decía, el presupuesto 2021 tiene que tener 0 financiamiento, todo tiene que ser ingresos propios. Yo lo escuché, no recuerdo en qué comisión, pero él decía, ese presupuesto tiene que venir con 0 deuda. Me gustaría encontrar un video de esos viejitos, ¿verdad?, donde él diga, el presupuesto general de la nación del presidente Funes, ¿verdad?, que se robó 350 millones presuntamente, de acuerdo a los requerimientos fiscales. El gobierno del presidente Funes tiene que presentar un presupuesto con 0 deuda. Ahí no se decía nada. Es más, decía que estaba sumamente cómodo con el gobierno del presidente Funes, ahora asilado en Nicaragua. Pero a nosotros nos dicen, en medio de una emergencia mundial, nos dicen, ustedes tienen que presentar un presupuesto con 0 deuda. Entonces, eso es imposible. Entonces, nosotros hemos conversado todo esto. De hecho, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional es que la brecha del país fuera más amplia para el presupuesto 2021. Nosotros lo hemos conversado con ellos. Yo he conversado con el Banco Interamericano de Desarrollo, he hablado con los inversionistas y tenedores de bonos del país, y pues a todos les parece que la brecha que nosotros hemos presentado es la adecuada. Después te dicen, es que los ingresos están inflados. Sí, si ellos no entienden qué es el combate a la evasión, no lo van a entender nunca, porque nunca tuvieron el valor de combatir a los malos empresarios. El gobierno del presidente Nayib Bukele es el único que ha tomado las herramientas legales que le da el Código Tributario y las demás leyes para ir a perseguir a los malos empresarios. Pero a los buenos empresarios les hemos dado facilidades. Pero ¿cree usted que el país no pueda tener problemas a la hora de colocar esta deuda? Porque ya, digamos, se colocó deuda a un 9.5. Obviamente estamos ante requerimientos de préstamos por diferentes países del mundo. ¿No cree que El Salvador puede tener problemas en determinado momento en colocar esos 1.342 millones de dólares que van para financiar el presupuesto? No vamos a tener problemas. De hecho, si no tenían problemas el gobierno del presidente Sánchez Serén, por ejemplo, con ritmos de crecimiento económico muy bajos, con políticas de gasto corriente expansivas y cargando de masa laboral el Estado en el año 2019, y colocaron cerca de 1.200 millones en el año 2019, ¿verdad?, que ellos gobernaban. Y nosotros así lo recibimos, pues. Entonces, si ellos no tuvieron problemas con un gobierno en el que, si tú recuerdas, siempre se le dijo, el presidente nunca está, bueno, pasaba cualquier emergencia, el presidente estaba en Cuba, pasaba, bueno, la alerta de viaje a El Salvador se levantó con el gobierno del presidente Bukele, pero había una alerta de viaje al país. Además de eso, los inversionistas pues se retiraban, caímos en default selectivo en el año 2017. ¿Qué confianza podía dar ese gobierno a los mercados internacionales? Aún así se colocaba. El gobierno del presidente Bukele, tenemos proyectos. Nosotros, antes de la emergencia, Manuel, y esto es importante que lo recordemos, estábamos con el plan despegue económico, que tan buenos resultados nos estaba dando. Estábamos con la gira en Asia, ustedes recuerdan las inversiones y toda la cooperación que el presidente consiguió en su gira por Asia. Pero ¿qué es todos también los programas que estábamos negociando con el gobierno y con el pueblo de los Estados Unidos? Pero ¿qué es lo que pasa? Llega la emergencia por COVID-19 y trastoca toda la planificación de los gobiernos a nivel mundial. Entonces eso a nosotros nos ha generado un cambio en la planificación del corto plazo, pero los proyectos de largo plazo se mantienen. Tren del Pacífico, aeropuerto, ¿verdad? Y todos los demás proyectos que nosotros tenemos plasmados como proyectos insignia de la gestión del presidente Bukele se mantienen. En eso creen los inversionistas, en una visión de país de largo plazo, en la construcción de, como bien lo dice el presidente Bukele, el milagro salvadoreño. Pues este es el primer presupuesto del milagro salvadoreño. Este es el presupuesto para empezar a construir ese milagro, pero tenemos que construirlo bajo consenso. Yo espero que los señores diputados no nieguen a nuestros médicos, no le nieguen a nuestros maestros que durante la emergencia han seguido atendiendo a nuestros niños desde sus casas y se han adecuado a los tiempos y han hecho todas estas adecuaciones en materia de
de herramientas digitales para seguir atendiendo las clases, que no le fallen a nuestros policías, que no le fallen a nuestros soldados que han estado patrullando las fronteras durante estos tiempos tan complicados, que no le fallen a nuestra población que sigue esperando las obras, que sigue esperando que se reparen sus cárcavas. Hemos incluido un programa de financiamiento de obras de mitigación y cárcavas del Ministerio de Obras Públicas de manera, verdad, histórica. O sea, nunca se había invertido tanto. Además de eso, vamos a crear la escuela o la academia, perdón, de formación de bomberos. Nunca se les había invertido a los bomberos. Nosotros le estamos otorgando en este presupuesto 5 millones para mejorar todas las estaciones de bomberos a nivel nacional y también 5 millones para la Academia Nacional de Formación de Bomberos, que mucha falta nos hace. Además de eso, Manuel, estamos invirtiendo en otras áreas que son prioritarias, como es la niñez. Vamos a invertir en todos los hogares del ISNA. Por Dios, yo le pido a los diputados que no le fallen a nuestros niños en riesgo social y que están en los hogares del ISNA, que no le fallen a los 80 maestros que es necesario contratar. ¿Por qué? Porque a ellos siempre se les mantuvo con plazas temporales para que atendieran a nuestros niños en los centros de desarrollo infantil del ISNA. Hasta ahora nosotros estamos incorporando esas plazas, el movimiento Plazas para Todos también lo estamos incorporando. Entonces, no le fallemos al país. Este es un presupuesto de verdad que por fin hace realidad todas aquellas demandas históricas de nuestra población. Pero por favor tengamos conciencia de que por un tema electoral no se le puede dejar de dar soluciones a nuestra población. Ministro, quiero cerrar con una pregunta. El caso Intratex, una Cámara exoneró de forma definitiva pues al representante de la empresa Intratex, Miguel Ernesto Daura, y usted decía, hay total impunidad, decía ayer, sí. Hablaba y hacía cuestionamientos al sistema de justicia que deja, decía, en libertad a un evasor. ¿Cuál es, digamos, la lectura que hacen de lo que está pasando con estos casos que ustedes han presentado ante la Fiscalía y, digamos, resoluciones como las que tienen que ver con el caso Intratex? Sí. Bueno, vean, Manuel y amigos televidentes, para que nos quede claros, nosotros somos respetuosos de todas las garantías constitucionales de los contribuyentes. Nosotros somos respetuosos de todas las garantías que otorga el Código Tributario, la ley de IVA, la ley de impuestos sobre la renta y todas las leyes tributarias de este país. Lo que nosotros no vamos a permitir es que el país se convierta en un trampolín de impunidad para evasores. Estamos perdiendo más de 2.000 millones al año y necesitamos recuperar esos fondos para invertirlos en nuestras escuelas, en nuestros hospitales y también en otras atenciones que necesita llevar el gobierno. El caso de Intratex es el caso típico de la impunidad. El considerando 20 de la resolución que emitió la Cámara Tercera de lo Penal dice que sí hubo evasión, pero que es una evasión no intencional. Entonces, lo que debía haber hecho la Cámara es decirles, señores Administración Tributaria, demuestren, suspendamos el proceso momentáneamente y demuestren ustedes que hubo evasión intencionada. La Administración Tributaria debía seguir recabando pruebas, presentarlas a la Cámara o al juzgado, porque iban a regresar, perdón, al juzgado el expediente, presentarlos al juzgado y volver a reabrir el proceso, pero no decretarle sobreseimiento definitivo al representante legal de esta empresa, que bien lo dice el considerando 20 que yo posteé en mi perfil de Twitter el día de ayer. El considerando 20 dice, esta Cámara considera que si bien hubo evasión, fue por un error. Puso como ingresos no grabados 293 millones de dólares. Esos fueron los que puso. 293 millones de dólares los declaró como ingresos no grabados. Y dice la Cámara, bueno, fue un error. Que los pague. Que los pague. Entonces, manda a que los pague por la vía administrativa. ¿Qué es lo que pasa con la vía administrativa? La Administración Tributaria va a llegar y va a decir, este señor debe pagar los 5.3 millones, esta empresa. Cuando la empresa, cuando nos toque hacer efectivo el pago, ¿quién va a firmar el cheque? ¿El representante legal? No, no lo va a firmar porque no va a querer pagar si él ya fue absuelto. Entonces, hay una impunidad de tal suerte que el delito se le tira a un ente jurídico que es una ficción, porque las sociedades son ficciones jurídicas, se le da al representante legal o la persona que realmente puede cumplir la obligación de esta ficción jurídica,
se le da un sobreseimiento definitivo. De tal suerte que la administración tributaria ahora no va a tener cómo cobrar los 5.3 millones. Entonces, sí reconocen una evasión, pero le dan un artilugio legal para que no pague. Entonces, nosotros ya dijimos, le vamos a pedir al fiscal general de la República que impugne la decisión. En este caso, nosotros decíamos, bueno, vamos a apelar para hablar en un lenguaje, ¿verdad? Digamos que entienda más la gente, cuando realmente lo que procede es un recurso de casación, ¿verdad? Claro. Porque es materia penal. Pero nos da la impresión de que esta resolución no debió haberse emitido. Además de que hay un agravante. La administración tributaria del país, representada por la DGI, es la víctima en estos casos. No se les notificó a la víctima. Cuando la Constitución asegura que en todas las actuaciones que se realicen en la PNC, en la Fiscalía General de la República o en sede judicial, la víctima debe estar informada de lo que está sucediendo. Y no se le notificó a la Dirección General de Impuestos Internos que este recurso de apelación de parte de la empresa Intratec se había presentado en la Cámara. Se sacó la resolución y básicamente nos dijeron, miren, ellos ya son inocentes. Pues no, nosotros sí vamos a perseguir esos fondos y vamos a pedir al fiscal general que impugne mediante un recurso de casación esa decisión de la Cámara Tercera de lo Penal que le otorga impunidad a alguien que ellos mismos dicen evadió impuestos. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. Cuando empiecen, digamos, las discusiones del presupuesto, también pues vamos a querer conversar con usted sobre este tema y sobre el avance que va a tener esto pues en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Gracias por estar aquí. Gracias, Manuel, por la invitación y gracias a todos los amigos que nos sintonizaron. Y bueno, con mucho gusto, las veces que tú nos invites, vamos a estar aquí para hablar de temas hacendarios, ¿verdad? Y de toda la coyuntura del país.